pero para Europa desde luego que lo fue. ¿Cómo va a ser la sesión de hoy? Bueno, vamos a preguntárselo a José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. José, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, después del pesimismo que veíamos en el día de ayer y especialmente en Europa, José, a pesar de que los líderes políticos insistían en que no hay peligro de contagio, no hay peligro de que haya ese efecto dominó en Europa, pero los bancos, o por lo menos la cotización de los bancos, no nos decía lo mismo. ¿Qué es lo que podemos esperar en el día de hoy? Después de que, bueno, sigamos hablando de que hay bancos en peligro, que se habla mucho de First Republic, de Western Alliance, hay más bancos que en el día de ayer también cayeron pues a doble dígito bastante alto, podríamos decir. Pero tampoco hay demasiadas novedades, quiero decir, tampoco ha quebrado otro nuevo banco. De momento seguimos con dos, con Signature Bank y con Silicon Valley Bank. ¿Se puede esperar que el día de hoy no sea tan pesimista como el de ayer? Bueno, yo creo que ayer fue la resaca, ¿no?, del fin de semana y, lógicamente, el sectorial bancario es un sector muy sensible al contagio, ¿no? Y rápidamente se ha extendido por todo el mundo las caídas masivas. Yo creo que aquí hay que diferenciar un par de factores. Por un lado, se pone de manifiesto que los bancos van a tener que acelerar el pago de depósitos a los clientes para retenerlos, ¿no? Yo creo que esto era algo que todas las entidades bancarias estaban retrasando en favor de su margen de intereses, ¿no? Porque al final, con el repricing de créditos y la subida del Euribor, si tú mantenías los depósitos abajo, pues la entrada de capital y de beneficio para la entidad era masiva, y lo hemos visto en los últimos trimestrales. Se estaban haciendo los remolones para pagar ese tipo de depósitos, y yo creo que esto va a forzar a los bancos a acelerar ese pago de depósitos. Empezarán, lógicamente, más rápido los institucionales, pero tendrá que derivarse también a los particulares, y, lógicamente, eso drenará margen de intereses, ¿no? Y eso mete presión sobre las cotizaciones. Yo creo que hay que diferenciar este hecho. Luego está el tema de las carteras de bonos, ¿no? Al final, las pérdidas latentes, que es un poco lo que se ha llevado al banco americano por delante, por no poder afrontar pues las retiradas de depósitos y con las pérdidas que tenían en su balance al materializarlas, ¿no? Yo creo que ahí las entidades bancarias europeas están más fuertes, a pesar de que tienen también esas pérdidas latentes, y que creo que con una estabilidad de depósitos mucho más retailers y menos institucionales, ¿no? Yo creo que las entidades que tengan depósitos institucionales pues están sufriendo más. Se está produciendo un flight to quality también, ¿no? Todos los depositantes están moviendo por prudencia a las entidades sistémicas y a las más grandes depósitos, pues por tratar de buscar la seguridad del too big to fail, ¿no? del demasiado grande para caer, y es otro efecto que se va a producir, y las entidades más pequeñas pues lógicamente sufrirán cierta salida de depósitos. Pero hay que diferenciar esto de lo que se ha producido en Estados Unidos, ¿no? Al final, la banca americana, sobre todo la que se está poniendo en entredicho, es una banca muy corporativa, una banca muy ligada al sector tecnológico. Al final, aquí ha habido un rescate al sector cripto y al sector tecnológico, startups, venture capital, ¿no? Es un poco lo que se ha rescatado con ese rescate a depositantes, para no haber un contagio también masivo en uno de los sectores más fuertes de la economía americana, que es la tecnología, ¿no? Y yo creo que eso es diferente a Europa, ¿no? Europa son bancos más retail, bancos más centrados en el particular, más centrados en la captación de depósitos y concesión de hipotecas, crédito al consumo y concesión de créditos a corporaciones, pero en un porcentaje mucho menor de lo que son los bancos americanos, y creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Pero sí que va a afectar, lógicamente, al coste del riesgo, también a las perspectivas de tipos de interés de los bancos centrales. El Banco Central Europeo, ahora lo comentaremos, me imagino, tiene una buena patata caliente este jueves sobre qué hacer a medio plazo, y sobre todo va a acelerar el coste del pasivo, ¿no? El cómo mantener los depósitos tranquilos. Ya estábamos viendo cómo los particulares estaban yendo a comprar letras del Tesoro, estaba habiendo retiradas de depósitos poquito a poco, ¿no? Por no estar pagando ese diferencial respecto al Euribor, y yo creo que va a acelerar eso y va a mermar, lógicamente, la entrada de margen de interés de las entidades y mermar sus beneficios, ¿no? O sea que sí que tiene un impacto, y lógicamente, y luego está el efecto, lógicamente, de contagio o bola de nieve que se produce siempre en el sector bancario, siempre que hay una crisis de una corrida bancaria, ¿no?
Bueno, luego por otra parte, a pesar de que ayer había mucho pánico, desde luego sale gente como Michael Burry, el inversor, famoso inversor por la película de Big Short y ese beneficio que sacó al apostar contra el mercado de la vivienda en la crisis financiera, bueno, antes de que estallara la crisis financiera, dijo anoche que en su Twitter que, bueno, pues que tampoco iba a ser para tanto, que esta crisis iba a ser bastante rápida y que las consecuencias no iban a ser para tanto. ¿Estás de acuerdo, José? Yo creo que han actuado muy rápido, o sea, yo creo que de los errores se aprende, ¿no? Y del pasado, y la Fed y el gobierno americano han actuado muy rápido, han tratado de aislarlo, y yo creo que no va a haber un efecto contagio ni un efecto cierre de mercados financieros como el que hubo en el año 2008, ¿no? Que es un poco lo que hubo un momento que los bancos, si recordamos, no se prestaban entre ellos, ¿no? Tenían un miedo atroz y se cerraron toda la interconexión entre ellos y se cerró todo el mercado de crédito de golpe. Lógicamente hemos tenido un shock, se han encarecido las condiciones de financiación, pero creo que si lo hacen bien, como lo están haciendo con la rapidez que lo están haciendo, quizás puedan aislarlo y que se quede en las entidades más pequeñas y sobre todo en aquellas entidades que son muy ligadas como digo, a todo este tema del sector tecnológico, criptoactivos, venture capital, y no se haga masivo o extensible a todas las grandes corporaciones, ¿no? Yo creo que van en la buena línea, sobre todo por la rapidez y la contundencia de las medidas que están acometiendo, ¿no? Y quizás probablemente pues sean capaces de aislarlo. Ahora la clave va a estar como digo, en las políticas monetarias de los bancos centrales. Si lo aíslan rápido y se calman las aguas, ¿qué va a pasar con la inflación, ¿no? Yo creo que ahí es donde está ahora el quid de la cuestión. Enseguida vamos a profundizar un poquito más en las reuniones de los bancos centrales. Citabas, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que va a ser este mismo jueves, pasado mañana, pero la semana que viene tenemos también a la Reserva Federal y desde luego que el timing de esas dos reuniones no puede ser mejor, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora tenemos dato de inflación y hemos tenido esta situación en los bancos. Va a ser enseguida, pero antes, José, quería preguntarte por el movimiento en los bonos, porque igual que ayer veíamos esa venta masiva en acciones, sobre todo del sistema, bueno, del sector bancario en Europa, en Estados Unidos, bueno, en algunos bancos bastante concretos, quizá no tanto en el resto de la bolsa en general, pero de todas formas lo que había era pesimismo. En el día de ayer sí que empezamos a ver cómo las rentabilidades de los bonos caían y los precios volvían a subir, lo que básicamente nos estaba indicando que lo que esperan los mercados de renta fija es que haya muy pronto ese pivote de la Reserva Federal. ¿Estás de acuerdo? Porque, por ejemplo, ayer contábamos aquí en Negocios Televisión que una gestora, Blue Bay Asset Management, decía que el mercado de renta fija estaba equivocado al descontar tan rápido, tan pronto ese pivote por un caso como el actual de Silicon Valley Bank, que a lo mejor no es para tanto, como por ejemplo decía Michael Burry. Bueno, buena pregunta, ¿no? Ya me gustaría a mí saber qué hay en la cabeza de la Reserva Federal, ¿no? Pero sí que es verdad que el escenario ha cambiado en 48 horas, del miércoles por la noche al lunes. Se ha invertido la situación, ¿no? El mercado de bonos ha caído 50 puntos básicos, tanto en el tramo largo como el tramo corto. Incluso ha caído más en el tramo corto, produciéndose un cierto steepening en la curva. Y ha cambiado radicalmente las expectativas de subidas de tipos de los bancos centrales en las últimas 48 horas, ¿no? Ahora el debate está lógicamente, si subes 50 puntos básicos como era previsto, ¿no? en el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, que cambió su discurso a hawkish antes de todo esto, pues sería echar leña al fuego, ¿no? Sería endurecer las condiciones de financiación en un momento que se están endureciendo por sí solas por el pánico bancario que hay a nivel global, ¿no? Entonces sería acelerar probablemente la recesión y acelerar la contracción económica, que ya por ende, en un momento en el que empieza a haber pánico bancario, las decisiones de los consumidores y de las empresas normalmente es la prudencia, ¿no? Y es decir, oye, está habiendo una crisis bancaria, no sé qué me espera a partir de ahora, voy a ralentizar mi toma de decisiones de consumo y de inversión, ¿no? Y eso lógicamente traerá menos crecimiento y se producirá pues la deseada desinflación o la deseada caída de la inflación subyacente, ¿no? Que es un poco lo que la Fed está buscando, ¿no? Entonces, saber calibrar si con este efecto que se está produciendo por la propia economía al romper algo, como se ha producido con ese discurso hawkish de la Reserva Federal, es suficiente, y si los bancos centrales van a echar más leña al fuego, yo creo que lo normal es que relajen algo su discurso en esta reunión, ¿no? De las próximas semanas. Quizás los mercados de bonos han anticipado una relajación
drástica, ¿no?, de los bancos centrales. Incluso hay voces que hablan de bajada de tipos de interés a corto plazo. Yo creo que si probablemente en esta reunión tengan que hacer cierta estabilidad, es decir, oye, las condiciones mundiales no están para que suba 50 puntos básicos, voy a esperar y ver, ¿no? O a lo mejor subo, en el caso del Banco Central Europeo, 25 puntos básicos y espero y veo. Pero si queda aislado, luego tendrán de verdad una papeleta de política monetaria y de expectativas de política monetaria, ¿no? Porque al final, si este caso se consigue aislar, todo vuelve a fluir con normalidad, el crédito vuelve a fluir con normalidad, las decisiones los costes de financiación se relajan y todo se queda en un caso aislado. ¿Qué va a hacer a partir de ahora la FED, ¿no? ¿Va a seguir con su política agresiva? ¿Va a dejar correr la inflación más de la cuenta? La verdad que están en una tesitura que pueden llegar a perder el control de la inflación, ¿no? Y la verdad que ninguno de los dos escenarios es muy halagüeño. Si suben tipos, es echar leña al fuego y contraerán todavía más, y probablemente sea un poco lo que hizo Trichet en el año 2008, ¿no? Subir tipos justo en el inicio de una recesión, con lo cual te lleva a una situación de acelerar o de endurecer todavía más esa recesión. Y si no lo haces, hay un riesgo de perder el control de la inflación si se queda esto en un caso aislado, ¿no? Así que la verdad que probablemente lo que hagan es una pausa en su discurso y no hablen todavía de un pivot point desde mi punto de vista y digan, vamos a esperar y ver cómo se cierra esta crisis y qué impacto tiene sobre la economía, ¿no? Yo creo que lo normal será que hagan pues un dejar pasar el tiempo hasta la próxima reunión y en la próxima decidir de verdad hacia dónde va la política monetaria, ¿no? Yo creo que lo normal será que hagan eso, ¿no? Que en esta digan, ante la nueva situación vamos a esperar y veremos en la próxima reunión qué hacemos con la toma de decisiones. Así que yo creo que van a tratar de darle una patada a la lata y van a tratar de postergar sus decisiones porque las dos opciones son malas, ¿no? Desde mi punto de vista. Finalmente es una pausa temporal, ¿no? Para luego, cuando ya se calmen las aguas, seguir subiendo los tipos, seguir subiendo esos tipos de interés, pero hacer el pivote un poquito más tarde, cuando ya se haya calmado todo. Por cierto, hablando de bancos centrales, es que claro, por supuesto que te quería preguntar por Christine Lagarde, Banco Central Europeo, que va a ser pasado mañana. Y es que al final, hace 3 años, en 2020, en la reunión también de marzo, Christine Lagarde fue, pues bueno, cuando cometió ese error de decir que las primas de riesgo no era algo que el Banco Central Europeo tenía que controlar. Eso hizo que se dispararan, que las bolsas se desplomaran, el IBEX cayendo un 14% ese mismo día tras las palabras de Lagarde. Claro, fue en medio de la pandemia, del inicio de la pandemia y también de las medidas que se solicitaban por parte de los inversores al Banco Central Europeo. Ahora hay otro shock, desde luego, justo coincidiendo con la misma reunión en el año, es decir, la reunión de marzo. ¿Y crees que Christine Lagarde puede cometer de nuevo un error o qué es lo que debería hacer para hacerlo lo mejor posible? Porque claro, al final ahora confluyen bastantes cosas. Por ejemplo, ese compromiso que hizo en la anterior reunión de por lo menos decir que tenía la intención de subir los tipos en 50 puntos básicos. No sé si justo después de lo que ha pasado se demuestra que fue un error haber hecho esa declaración de intenciones. Pues yo creo que si algo ha pecado Christine Lagarde en los últimos tiempos o desde que es banquera central del Banco Central Europeo, ha sido muchas veces de dubitativa, ¿no? Y un banquero central que genera una sensación de duda o inseguridad, pues ha generado volatilidad en algunos momentos de sus comparecencias, ¿no? Yo creo que, al menos si fuera un asesor suyo, lo que le diría es que preparara muy a conciencia el discurso, que tuviera una línea de la que no me saldría y trataría de no mostrar duda o incertidumbre, ¿no? Porque la verdad que ha pecado de eso en las últimas, sobre todo en la parte de preguntas y respuestas, ahí es donde es más complicado, ¿no? El discurso al final lo lees, lo preparas y es fácil preparar un discurso que trate de ser lo más aséptico, lo menos dañino posible, pero en la parte de preguntas y respuestas por parte de la prensa es donde suele cometer los errores y las dudas, ¿no? Y donde genera la incertidumbre, ¿no? Yo creo que ahí es donde tiene que prepararse un guión, no salirse de él y desde mi punto de vista, ser muy repetitiva en su idea, tratando de mandar un mensaje pues, contundente y claro, ¿no? Y no generar incertidumbres o dudas, porque eso generará mucha más volatilidad en el mercado, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco lo que tiene. Yo creo que, como digo, lo normal será que hagan una pausa o que a lo mejor en vez de 50 puntos básicos digan, oye, en este entorno no es razonable subir 50 puntos básicos, vamos a esperar a la próxima reunión o vamos a subir 25 puntos básicos por debajo de los 50 previstos
y esperaremos a ver acontecimientos y los datos en qué dirección va para tomar decisiones más agresivas, ¿no? Yo creo que sería un discurso en esa línea el que debería ir y el que, como digo, sobre todo en la parte de la rueda de prensa es donde más contundente y menos dubitativa se tiene que mostrar, porque eso puede generar muchísima volatilidad en los mercados, ¿no? Yo creo que ahí es un poco el punto clave. José, quería preguntarte por el dato que vamos a conocer este mediodía. A la 1:30, por el cambio horario en Estados Unidos que todavía no se ha producido aquí, normalmente es a las 2:30, pero hoy será a la 1:30 cuando conozcamos el dato de inflación, el dato de IPC, y se espera que baje un poquito, me parece, desde el 6,4 hasta el 6%, corrígeme si me equivoco, y también dinos un poco cuáles son las expectativas para, por ejemplo, el dato de inflación mensual, que entiendo que es una de las claves, porque al final, pues bueno, la inflación anual puede verse afectada, ¿no?, por la inflación que ya teníamos en el 2022, cuando ya había comenzado la guerra, bueno, estaban comenzando prácticamente ya en febrero, entonces entiendo que ahí a lo mejor pues puede haber un efecto de base, ¿no?, respecto al dato de inflación anual. ¿Qué es lo que se espera? ¿Se espera que tengamos un dato bueno, positivo para los mercados, o que podría poner todavía más presión para Powell la semana que viene? Bueno, el dato anterior puso mucha presión tanto en Europa como en Estados Unidos y había un efecto energía que había rebotado y había presionado de nuevo al alza la inflación, pero la clave sobre todo estaba en el sector servicios, ¿no? Y yo creo que todos los ojos pues van a volver a estar puestos en los precios del sector servicios y cómo siga esa evolución, ¿no?, que es un poco lo que estaba presionando a los banqueros centrales a seguir con su discurso hawkish ante la no moderación. Se espera cierta relajación, como dices, de unas décimas, y lógicamente todo lo que sean datos positivos para la inflación pues quitará presión a los bancos centrales, ¿no? Y desde luego pues ese proceso de desinflación, si continúa o se acelera, pues sería un alivio, ¿no? Un alivio justo en la semana antes de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que les quitaría cierta presión y podría aliviarles para hacer ese discurso de decir, oye, ante el nuevo escenario, pues vamos a moderarnos un poco, ¿no? Porque, como digo, lo contrario es echar leña al fuego y endurecer más las condiciones de financiación y probablemente acelerar una recesión que sí que se llevará por delante la inflación, pero se llevará por delante muchos millones de empleos también y una gran contracción económica, ¿no? Entonces, sería positivo, desde luego, que al menos que la inflación no dé una sorpresa negativa o se produzca esa ralentización, como dices, de unas décimas y desde luego quitaría mucha presión a las reuniones de política monetaria del mes de marzo, ¿no? Así que esperemos que se produzca, pero bueno, yo creo que todavía había mucha inercia en el sector servicios como para esperar grandes alegrías, ¿no? Yo creo que no hay datos negativos suficientes y si uno ve los datos de ocupación hotelera, los datos de tráfico aéreo y los datos de muchas de compañías del sector servicios, siguen en un momento muy dulce, ¿no? O sea que tampoco espero que haya una debacle en la parte del sector servicios, porque todos los indicadores apuntan a que sigue muy robusto y muy fuerte, ¿no? Aunque sí que es verdad que en la parte de salarios sí que se empezaba a ver ya en Estados Unidos cierta moderación, ¿no?, en los indicadores adelantados de la parte de salarios, que estaba presionando mucho al alza, ¿no? Y quizás ahí pueda venir la sorpresa positiva, ¿no?, en la parte de salarios, porque ya hay algún indicador que está mostrando cómo empezaba la moderación a producirse en este nuevo entorno y desde luego por ahí pueden venir las alegrías, ¿no?, en la parte de salarios. Pues veremos este dato que hoy conoceremos a la 1:30 de la tarde. José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAF en Quadriga Asset Managers. Muchísimas gracias y que pases muy buen día.